¿Qué tal? Como siempre, es un placer saludarte. Espero te encuentres bien donde quiera que estés. ¿Cómo hacer que tu ex se arrepienta de darte por sentado? Es el tema de este video. Vamos a comenzar. Como si la ruptura no fuera tan dolorosa, te sientes aún peor porque te das cuenta que tu ex te dio por sentado. ¿Quieres hacerle sentir que cometió un error al dejarte ir y no tienes la seguridad de cómo hacerlo? Aprender a hacer que se arrepienta de darte por sentado es más fácil de lo que piensas. En este video, te voy a mostrar cómo hacer que alguien se dé cuenta de lo que perdió, ya sea que quieras recuperar a tu ex o no. Vas a aprender lo que puedes comenzar a hacer desde hoy. Primero, ¿por qué tu ex te dio por sentado? ¿Hablamos de hombre o mujer? Cuando tienes una relación, es normal que quieras estar siempre ahí para esa persona, darle y demostrarle el amor que sientes. No tienes ningún problema en hacer todo lo posible para comunicarle a la persona que amas que la amas. A veces haces tanto por tu pareja que le resulta fácil esperar que actúas así. Él o ella sabe que no tiene que hacer casi nada para seducirte o para hacerte querer estar con él o ella. Porque día tras día tú le demuestras que estás dispuesto, que estás dispuesta a hacer cualquier cosa por estar a su lado. Aquí es cuando empieza a suceder algo interesante. Tu pareja ya no siente que tiene que hacerte sentir especial porque le estás demostrando que no es necesario. Esto duele mucho cuando causa una ruptura o daña una relación. Es difícil entender por qué mostrar amor y afecto a alguien haría que te valore menos, pero todo se reduce a algo tan simple. Como seres humanos, naturalmente valoramos algo más cuando sentimos que lo necesitamos o en este caso, necesitamos trabajar por ello. Nuestras posesiones más valiosas son aquellas que se sienten como una recompensa o un premio para nosotros. Entonces, cuando estabas en una relación con esta persona, es posible que hayas comenzado a pensar, ella o él me está dando por sentado, porque inconscientemente le has entregado todo en bandeja de plata. Dejas que se salga con la suya con demasiada frecuencia. No tiene que esforzarse demasiado para seducirte o querer estar contigo. No te mantuviste firme ni te aferraste a tus propias opiniones. O tal vez hiciste demasiado por tu ex. En pocas palabras, no hiciste que tu ex te percibiera como una recompensa o un premio. Las relaciones humanas son muy complejas y la noción del juego de poder a veces es difícil de comprender. Es decir, cuando se trata de relaciones románticas. Muchas veces no quieres sentir que te involucras en un juego de poder serio con tu pareja, pero la verdad es que es necesario encontrar un equilibrio entre ustedes. Una persona no puede estar dando todo mientras que la otra persona solo recibe. El resultado será simplemente que la segunda persona se volverá perezosa y dará por sentado a su pareja. Otras veces, una persona podría pensar, mi pareja me da por sentado, simplemente porque su pareja está acostumbrada a obtener lo que quiere y nunca tener que trabajar para nada. Cualquiera que sea el caso, quiero que sepas que hay una cosa muy simple que puedes comenzar a hacer y que hará que tu ex o incluso tu pareja actual se arrepienta de darte por sentado. Segundo, ¿cómo hacer que se arrepienta de darte por sentado? Lo más importante, si quieres saber cómo dejar que tu pareja actual te dé por sentado, lo primero que quiero que hagas es que dejes de esforzarte por hacer cosas buenas por él o ella. No siempre debe ser tú quien llame, no siempre debe ser tú quien sugiera planes y no siempre seas el primero o la primera en reflexionar o querer solucionar las cosas. Ahora, si hablamos de tu ex en este momento y especialmente si sabes que necesitas algo de tiempo para recuperarte tú, la mejor solución sería implementar la regla de no contacto. Ahora, la regla de no contacto tiene un propósito interesante. En primer lugar, te permite dejar de concentrarte en tu ex. Puede que estés haciendo todo lo que esté a tu alcance en este momento para que él o ella quiera hablar contigo o quiera estar contigo de nuevo. Pero tu atención debe centrarse únicamente en ti ahora. Tratar constantemente de estar cerca de él o ella solo hará que sea más fácil para tu ex darte por sentado. Independientemente de si estás con esta persona o no, veamos los cambios concretos que puedes hacer a partir de hoy para que se dé cuenta de que te está perdiendo. Tercero, esto es lo que debes hacer si tu ex te da por sentado. ¿Qué deberías estar haciendo exactamente ahora mismo cuando quieres hacer que tu ex se arrepienta de perderte o que te está dejando? La clave va a ser la confianza en uno mismo. Sé que suena vago y hasta repetitivo, pero piénsalo de esta forma.
¿Cómo te comportaste al comienzo de tu relación? No tenían una relación todavía, ¿verdad? Por lo que no estabas en una rutina y no estabas dejando otras cosas para hacer todas estas cosas por él o ella, ¿verdad? Claro que no. Tu ex sintió que necesitaba hacer que te enamoraras. Entonces, ¿cuál fue ese ingrediente especial que ha disminuido lentamente con el tiempo? Así es, la confianza, tu confianza. Confianza en tus proyectos personales, confianza en tu apariencia, confianza en tus objetivos profesionales y la lista puede seguir y seguir. Hay un elemento que descuidaste a medida que se desarrollaba la relación. Debes sentarte y reflexionar sobre lo que fue. Ahora es el momento de atraerlo o atraerla, y no solo de hacer que se arrepienta de darte por sentado. Esto beneficiará tu vida personal independientemente de con quién estés en una relación. Entonces, ¿qué pasatiempos has descuidado? ¿Qué pasiones dejaste en un segundo plano? ¿Qué amigos no has visto en un tiempo? ¿Cuándo fue la primera vez o la última vez que hiciste algo divertido con tu familia? ¿Cuánta energía estás poniendo en tus metas personales y profesionales? Reflexiona. Además, quiero que empieces a ir al gimnasio o a cambiar tu rutina de ejercicios. Haz fluir tus endorfinas para que tengas más energía y comiences a sentirte mejor con tu cuerpo también. Te confirmo, alguien con una sólida confianza atrae a otros como polillas al fuego. Cuarto, ¿cómo funciona todo esto cuando él o ella te da por sentado? Podrías pensar lo siguiente: está bien, lo sé, la confianza en uno mismo es genial y hacer que mi vida sea más divertida nunca es algo malo, pero ¿qué tiene que ver todo esto con hacer que él o ella se arrepienta de darme por sentado? Te puedes preguntar. La respuesta es muy simple. Al convertirte en lo mejor de ti mismo o de ti misma, le recordarás de quién se enamoró y te volverás irresistible. Se dará cuenta de que si te dejara ir sería un gran error. Eres extremadamente importante ahora y se lo vas a recordar de una vez por todas. Esa es la clave. Bien, espero hayas comprendido y queremos ayudarte. Sé que tu objetivo es recuperar a tu ex, recuperar tu relación de pareja, recuperar tu tranquilidad. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas encaminarte en tu objetivo sin cometer errores en el proceso. Muy importante. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Cuídate mucho, que estés bien. Si no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Un abrazo, hasta el próximo video.